Corina, no, era para defender nuestro territorio, que está en juego y que está en disputa. Entonces, yo creo que todo el pueblo lo ha entendido. Hay una movilización más el tema del Esequibo, porque antes no, lo que veíamos era la zona en reclamación. Ahora sí vamos en serio, ahora sí vamos contundente, ahora sí vamos con lo que establece el derecho internacional. Entonces, siempre van a hablar. Ahora, los que hablaron ahorita, que no dieron los resultados, que no participaron, que por esto o por lo otro, son los que en el 2024, ese mismo CNE, son los que lo va a elegir, los que los que lo van a elegir presidente o presidenta. Fíjate, acaba de decir el Ministerio Público, orden de aprehensión, a muchos que están afuera, Goycochea, Leopoldo López, y otros, creo que Pedro Urucurto, que estaba en 20 Venezuela, estaba aquí, no lo sé, pero lo cierto es que hay una lista, Julio Borges, que a los cuales se le señala traición a la patria y actuar en contra de los intereses del país. Fíjate que el camino del 2024 está lleno de obstáculos, huecos, como te decía, de anzuelos. Los candidatos que aspiren a llegar al final tienen que entender que es un juego duro, que es un juego de la política, que a lo mejor no nos gusta, pero la política la inventó el diablo, y entonces hay de todo. El que se quede, el que no entienda la jugada se quede, pues bueno, ese era el objetivo, que te quedara. Ahora, esto que se discutió en cadena, que el presidente anunció estas medidas, y estas de hoy de la Fiscalía, ¿cómo lo evaluamos? Porque pareciera que el sector de la oposición, que decía que el referéndum no era importante ni tenía sentido, bueno, pero ahora, fíjate todas las consecuencias que va a tener. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, más allá de que la Fiscalía haya decidido emitir o solicitar órdenes de aprehensión por ciertos ciudadanos que traicionan a la patria, por posturas de colocarse del lado de la historia, por no defender nuestra integridad territorial, como es el tema del Esequibo, pues eso le corresponde, en este caso, es a la Fiscalía determinar si hay delito o no hay delito. Ahora, los obstáculos. ¿Qué es lo importante de esto que usted decía al año que viene, al 2024? El último acuerdo, el acuerdo de Barbados, pero antes del acuerdo de Barbados vino el acuerdo de México y vino el acuerdo de Colombia, la cumbre internacional. Entonces, en el acuerdo de Barbados ha generado resultados. Es decir, hay dos actores principales, oposición y el gobierno, para solucionar un conflicto de nosotros los venezolanos, que hemos dejado escapar las oportunidades electorales. Entonces se trancó el juego. ¿Por qué se trancó el juego? Bueno, por disidencia entre los grupos. Nuestra Constitución establece los mecanismos jurídicos y políticos. Entonces, en el acuerdo de Barbados, el gobierno emite un comunicado de acuerdo al convenio parcial para las inhabilitaciones políticas, porque hay varios candidatos que quieren participar en las elecciones del 2024, pero están inhabilitados. Entonces, don Kiko, ahí el gobierno no crea un proceso diferente. El gobierno ahí da pie a lo que establece nuestra Constitución. ¿Qué establece nuestra Constitución? Bueno, si a mí me inhabilitan, si el órgano administrativo, en este caso el Contralor General de la República, me inhabilita, bueno, yo voy a pedir la nulidad de ese acto al órgano superior, a la sala político-administrativa, como lo establece el artículo 259, la jurisdicción contenciosa administrativa, para pedir la nulidad de ese acto administrativo. Pero fíjate, Juan Manuel Rafali y Ramón José Medina, a los dos los quiero muchísimo, a Ramón es mi hermano, le recomiendan a María Corina Machado que no vaya, porque ella no ha sido notificada. Es más, ella hay un video en las redes donde ella dice, porque a mí nadie me ha dicho nada. Y yo ayer comentaba, le digo, bueno, pero sospecho que no te van a decir. Y si tú no vas en la fecha que se abrió para ese proceso, puede que allí, listo, ni siquiera hay que esperar al CNE, ahí ya estás lista. Entonces, es un debate, ella debe o no ir. ¿Qué le recomendarías tú? Entendiendo que María Corina representa el antisistema, que ir a la Corte es reconocer de alguna manera al gobierno, y que su discurso más bien es todo lo contrario, es una presión, una identificación con las molestias que hay en la calle por la situación económica. ¿Qué le recomendarías tú? ¿O cómo ves tú las opciones que tiene María Corina por ir o no ir? Yo creo que la doctora María Corina Machado tiene una gran oportunidad, aparte también los que están inhabilitados, porque eso forma parte del acuerdo de Barbados. Llegaron a un acuerdo y el acuerdo ha generado resultados positivos. Se levantaron las sanciones parcialmente contra Venezuela. Segundo, se dieron la liberación de algunos presos políticos. Y tercero, el gobierno decide
fijar un acuerdo y enviar al gobierno de Noruega donde se establece un laxo para aquellas personas que estén inhabilitados acudan a la jurisdicción contenciosa a apelar a ese acto administrativo. Entonces, aquí, desde el punto de vista jurídico, el acto es eficaz a partir de la notificación. En el caso de la doctora Machado dice que ella no ha sido notificada, entonces, por tanto, ella tiene que darse por notificada porque hay un acto del Contralor General de la República, de acuerdo a la facultad de la Ley de Contraloría, y ese acto, bueno, está sujeto a control porque así lo establece la Constitución, artículo 26. Todo ciudadano tiene derecho a acudir al órgano jurisdiccional a pedir la nulidad de los actos que le impusieron. Entonces, yo creo que si queremos ir al año que viene a las elecciones, hay una gran oportunidad. Y la doctora María Corina Machado debe ejercer uso de sus facultades constitucionales que le establece la Constitución para que pida la nulidad de ese acto. Es decir, ejerza el control contencioso, vaya a la sala político-administrativa y la sala político-administrativa tendrá que pronunciarse y decir, bueno, esta alta majestad de la sala considera que el acto por el cual inhabilita a María Corina Machado es válido o este acto es nulo. Entonces, no podemos pretender ahora que el Ejecutivo decida porque ya no está en manos del Ejecutivo, está en manos del Poder Judicial y la independencia de poderes que debe interponerse. Por ahí vimos ayer, don Kiko, que el subsecretario para el hemisferio occidental dijo, no, pero es que el gobierno tiene que ya pronunciarse referente a la inhabilitación de la doctora María Corina Machado. Pero un momento, hay que respetar los laxos que establece la Constitución y hay que respetar los laxos que establece la Ley Orgánica de Jurisdicción Administrativa, que se dé por notificada, a darse por notificada, presenta los mecanismos de defensa y ella tendrá para mostrarle al mundo qué fue lo que pasó acá. Ajá. Porque el juez contencioso tiene que justificar por qué la inhabilita o por qué le levanta la inhabilitación. Ajá. Fíjate, vamos a dirigirnos a la Fiscalía, a la Contraloría, a quien corresponda. Porque creo que José Brito fue el que fue a la Contraloría a pedir una candidatura sobre el caso de María Corina. Pero en todo caso, vamos a pedirlo público. ¿Cómo se llama? Noticias Crimini. Por lo obvio del asunto, bueno, que le manden su notificación. ¿Cuál es el problema? Mándensela. Ya sea que no tenga ningún caso o que lo tenga, háganlo. Ya que la señora Machado dice que tienen que mandársela y si no se la mandan ella no se mueve, bueno, pónganle la pelota del lado allá. Pero aquí lo pido, yo no soy ningún alacrán ni nada de eso, sencillamente porque, bueno, aclarando se entiende la gente. Volvamos al tema, fíjate. Hay dos percepciones en el país. Porque cuando el gobierno dice la primaria no votó nadie y los que fueron a la primaria dicen en el referéndum no votó nadie, creo que es lo mismo, se igualan. Fíjate que los porcentajes de votación de María Corina y del referéndum están por encima del 90%. Hay unos argumentos allí que hacen que el hecho de los números, no, caramba, sea una discusión, yo no diría sin sentido, pero no es la discusión fundamental, porque hay unas impresiones. La plataforma unitaria y su candidata se montaron desde tempranas horas, de decir no votó nadie, no votó nadie. Nadie puso una camarita que me diera el flujo, porque yo fui a votar y yo entré, estaba saliendo alguien y cuando yo salí entró otro, pero no había cola, no es verdad, no había ninguna cola. Ahora, en ese centro había votado el 22%, y yo he escuchado a los amigos, yo estaba en las Mercedes, yo voto en las Mercedes, el 22% que yo he escuchado a muchos amigos, en Caracas sobre todo, en el interior no he tenido información, pero habría que buscarla. Fíjate, el 22% del 20%, con 2 millones de votantes, ¿cuánto es el 20%? 4 millones. 4, 2 por 2, 4. Así, en porcentaje. Ponerse a decir, no, en la primaria votó más gente que en el referéndum, eso es una cosa insólita. Eso es perder la noción de las cosas, porque si votó gente, ahora los 10 millones son discutibles, como también son discutibles la primaria, de manera que ahí los dos argumentos se anulan. Pero estamos viendo que el referéndum tiene unas implicaciones ahí, pero también el hecho de decir que no votó nadie genera una